Lo que trajiste hoy, que te veo con muchas anotaciones, un cuadernito lleno de cosas, marcas con flujo y fotocopias y hasta un suplemento. Por eso. Mira, quería hablar de Marosa Di Giorgio. Fue una poeta uruguaya muy, muy conocida. Yo, en realidad, cuando estaba en la facultad, mi papá compraba el Litoral todos los días y los sábados venía el suplemento Cultura y ahí la conocí a Marosa. Te estoy hablando, para mí es una joyita, es el suplemento Cultura del Litoral. Hojas amarillas, pero que ahí está. Sí, pero era color. Claro. Y allí la conocí a Marosa. Y bueno, volví a esta poeta que en realidad no es una poesía con una métrica tradicional, sino que es una prosa poética. En su obra está reunida en Los papeles salvajes y tiene una voz particularísima, es única en la literatura latinoamericana por la manera en que ella presenta su mundo, por decirlo así, poético. Si hablamos brevemente, yo lo único que sé de la vida de ella es que nació en Salto en la década del 30, que vivió en el campo y después en la década del 70 se mudó a Montevideo y estuvo ahí hasta su fallecimiento. O sea, estamos hablando hace 20 años que falleció. Y para César Aira, él decía, ¿sabés quién es César Aira? Sí, tiene un diccionario de escritores latinoamericanos. César Aira, que estuvo entre los posibles candidatos al Premio Nobel de Literatura este año. O sea, sonaba como uno de los probables candidatos al Premio Nobel de Literatura. Es un grosso, argentino. Él decía, no solo es una poética única, sino que vos lees un verso de ella o un pequeño texto y ya te das cuenta de que es ella. Porque esto de que ella vivió en el campo tiene que ver con ese mundo que ella crea. Por un lado, ese espacio familiar en el campo, interno, y por el otro, ese jardín, la huerta, el exterior. Por un lado, ese espacio. La temática es ese entorno. Son como una suerte de apariciones, los textos, en los que van sucediéndose toda una flora, una fauna, pero sobre todo lo que tiene que ver con los frutos. Por eso la traje, porque tiene que ver para mí con el verano, con el renacer, con lo que fecunda. Por algo también se la asocia con lo dionisíaco, con esa fuerza creadora, que no es solamente la fuerza poética, sino también esa fuerza de la creación, de la procreación humana. Tiene textos, para los que les guste, más subidito de tono. ¿Ah, sí? Tiene textos, los misales. ¿Pero subiditos de tono en qué sentido? Estoy buscando en la biblioteca pedagógica. ¿Hay Tiene erotismo? varios libros de relatos eróticos. Hay relatos eróticos. Relatos eróticos. Yo no soy de leer ese tipo de textos, pero bueno, lo tengo acá como para ir conociéndola un poco en esa beta, que obviamente es todo simbólico, es muy poético en ese sentido. Tengo otro también que te quería leer. A ver. Se llama Historial de las Violetas, que es de la década del 60, ya es de la década del 2000. Pásame el erótico que La lo voy Flor viendo. de Lis. O sea, nada de Netflix. Acá, si querés imaginar. Sí, no, se entiende. Aparece toda una imaginería que pasa por una mística. Es una mística en donde tenemos a Dios, tenemos los ángeles, tenemos la Virgen. Está esa idea de la niña que se transforma en mujer, ese pasaje, ¿no? La pérdida, ¿no?, de la virginidad también, que está muy, de alguna manera, en su época, cuando a ella le tocó vivir en ese contexto, era como un reclamo que se le hacía a la mujer. Aparece mucho el tema de la novia, del novio, y este reclamo, el casamiento también. O sea, que es todo ese mundo en donde están los hongos, los huevos, donde están las frutas, todo lo que es la producción de la huerta. Aparecen también estos otros personajes, pueden ser los gnomos o los ángeles o un diablo. O sea, está la fuerza masculina representada en algunos personajes, podríamos decir, fantásticos o no, que son los que vienen, ¿no?, a no sé si decir, a atrapar a esta niña joven que luego se transforma en mujer. Te doy una idea para que veas el tono de ella. Para muestra, tal vez baste un botón. Estoy hablando de Historial de las Violetas. Ajá. Me acuerdo de los repollos acresponados, blancos,
rosanieves de la tierra, de los huertos de marmolina, de la porcelana más leve, los repollos con los niños dentro, y las altas acelgas azules, y el tomate, riñón de rubíes, y las cebollas, envueltas en papel de seda, papel de fumar, como bombas de azúcar, de sal, de alcohol, los espárragos gnomos, torrecillas del país de los gnomos. Me acuerdo de las papas, a las que siempre plantábamos en el medio un tulipán, y las víboras de largas alas anaranjadas, y el humo del tabaco de las luciérnagas que fuman sin reposo. Me acuerdo de la eternidad. Este es suavecito. Está bueno, está bueno. No, te digo. O sea, pero ¿y qué llama fuerte, por ejemplo, dentro de esa literatura? O sea, ¿hay algo muy explícito? No, sí, pero... No, a ver, hay símbolos. Ajá. Todo lo que tenga que ver con lo fálico. Está ahí. Convertido en poesía. Bueno, o aparecen personajes como el murciélago, el lagarto. A veces también es una belleza perturbadora. Ajá. ¿En qué sentido eso? ¿Cómo una belleza perturbadora? En el sentido de que, de alguna manera, hay una ingenuidad que pareciera que en ese momento en que se puede dar ese cortejo, ese deseo sexual, hay como un juego de fuerzas entre el deseo y luego el decir, bueno, ¿qué pasó? Es decir, cuando el novio reclama a la novia que no es virgen o está casada, ¿y cuándo me casé? O sea, hay una idea de ingenuidad y uno no sabe si eso, ¿por qué? Es ese yo lírico que dice, ¿cómo yo estoy casada? ¿O cuándo? ¿Qué pasó en mí? Todo lo que tiene que ver con ese deseo sexual cuando se logra, se realiza, eso termina en una fecundación. Y esa procreación, o sea, todas las mujeres pasan a tener, no hijos, pasan a tener huevecillos, pasan a tener leoncitos, pasan a tener perlas. Son todas esas pequeñas criaturas, objetos que van de alguna manera rodeando ese mundo, que es el que de una manera forma parte de ese mundo de Marosa. Bien. Por eso te decía que es una zona de ensueño, de aislamiento inicial, en el que siempre está el paisaje, el jardín, el campo, es una naturaleza pródiga, y aparece el mundo de las mujeres. Es muy propio de la crianza de la mujer en el campo, ¿no? Está la niña, la madre, las tías, las abuelas, todo ese entorno familiar tiene que ver con el cuidar a la mujer, a la niña, y entonces todo ese pasaje de la niña a mujer es casi como un miedo atávico, lo que no se dice, lo que se desea, no se puede, entonces ella juega con eso, por eso tiene tanto erotismo y tanta sensualidad. Bueno, cada uno después verá, esto yo lo encontré en internet, lo pueden leer. Como te decía, son prosas poéticas. Son prosas poéticas, sí. Fíjate, y también por lo que he leído, era muy conocidos sus recitales poéticos. Eran como espectáculos en donde ella realmente se lucía. Bueno, yo tenía acá el 30. A ver. Que decía, nos avisaron antes de que firmásemos el contrato, pero una tierra tan hermosa, tan plena de acelgas y de rosas. Además, ellos disimularon por varios días, hasta que un día, de pronto, aparecieron los ángeles. Se abrían en abanico delante del arado de mi madre. Alguno quedaba como una rosa nieve fija en la oreja del caballo. Todo el día iban de aquí para allá, como árboles errantes, transparentes. Cruzaban las habitaciones. Se les veía arder la cara de cera, los ojos azules, el cabello largo, de lino o de tabaco. Por cualquier lado nos hallábamos una de sus perlas. Ardían dentro del espejo, de la cama, de la mesa, como un ramo de pimpollos. Por la noche entraban a robarnos la miel, el azúcar, las manzanas, y al alba ya estaban sentados en la puerta, cuchicheando en su suave idioma, del que nunca entendimos una palabra.
Ponían unos huevos rosados, pequeños y brillantes, que parecían de mármol, que se abrían enseguida y dejaban salir nuevas bandadas de ángeles. O sea, como ves, es un mundo muy particular. No sé si decir surrealista, pero es ella es así. O sea, es la misma forma de escribir en diferentes libros, con esas variantes, en donde vos ves ese mundo, que es un mundo natural, y bueno, es esa idea de la mujer que se va de alguna manera descubriendo en su sexualidad. Bueno, hecho poesía, o prosa poética, como dijiste vos. Marosa Di Giorgio, y acá hay un par de libros sobre la mesa, por ejemplo, Rosa Mística, Relatos Eróticos, o aquí tenemos Marosa Di Giorgio, La Flor de Lis, que aparentemente incluía un CD, mirá vos. Sí, no me lo dieron, no lo pedí tampoco. No, a lo mejor no está ya, claro, porque sí, es tecnología obsoleta. Historial de las Violetas es de donde leí los 2 textos también.